¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar de cómo ventilar una vivienda con el documento básico HS3. Esto viene un poco de, voy a ir avisando en el canal de Telegram, viene a raíz de una duda planteada por un suscriptor. Y entonces creo que la mejor manera es hacer un ejemplo. Vamos a avisar en el canal de Telegram. Si tenéis dudas a lo largo de la transmisión, os agradecería que las dejaseis en el chat de Vimeo, es decir, que accedieseis a la página web, que podéis hacerlo a través del enlace ingeniosindustriales.com/directo. Escribís eso en el navegador, tenéis que iniciar sesión y ahí ya me veis, ahí ya tenéis un chat donde podéis dejar dudas. Si no, podéis acceder, si no tenéis, si estáis siguiendo el directo a través de Twitch o de YouTube, podéis probar a entrar en el canal de Telegram y dejar ahí la duda, ¿vale? No os garantizo que vaya a atender las dudas que se produzcan, que se dejen en los chats de Twitch o YouTube, dado que no puedo estar atendiendo todo, ¿eh? Vale, si vais llegando al chat de suscriptores, os agradecería que dejaseis un saludo para yo saber que no estoy hablando solo. Bien, vamos allá. Entonces, lo primero vamos a hacer un repaso rápido al HS3 para ver lo que es de aplicación a una vivienda. Bueno, yo veo todo bien aquí, aparentemente se está transmitiendo bien, entonces vamos a ir avanzando. Entonces tenemos aquí el documento básico HS3 en un bloc de notas en el que vamos a comentarlo rápidamente. No vamos a pararnos mucho con el tema del ámbito de aplicación y todo eso. Eso ya creo que lo podéis leer y que queda bastante claro. Entonces, si alguien está en directo, que me comente si se me oye bien, porfa. Entonces, vamos a empezar aquí. Bien, aquí aparece, bueno, estoy leyendo el documento HS3, la última versión, la de 2019, diciembre de 2019, que sería aplicable a obra nueva, y con comentarios del Ministerio de Fomento, que es como hago siempre, porque de esa manera pues hay algunas cosas que quedan aclaradas, ¿no? Entonces, bien, aquí nos marca el procedimiento de verificación, que es una cosa muy importante que debemos siempre estudiar. En ese sentido, cuando nosotros estemos justificando una parte del código técnico, lo que debemos hacer siempre es ver qué exigencias básicas es necesario justificar. Y en el proyecto deben aparecer explícitamente justificadas esas exigencias básicas. De hecho, yo os aconsejo que, bueno, circulan por internet algunos documentos que nos apoyan en este sentido, pero también os aconsejo que si pasáis de esos documentos y hacéis vuestras propias memorias, que vayáis punto por punto justificando cada una de las exigencias básicas, y si alguna de ellas no aplica, pues digáis que no aplica, ¿vale? Entonces aquí aparece la caracterización y cuantificación de la exigencia, que es el primer punto donde nos vamos a parar, y nos dice así. Bueno, vamos a subrayar aquí. En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de dióxido de carbono sea menor de 900 partes por millón, y que el acumulado de dióxido de carbono anual de dióxido de carbono que exceda 1.600 partes por millón sea menor que 500.000 partes por millón hora, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C, para el apéndice C del propio documento. Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 litros segundo por local habitable en los periodos de no ocupación. Es decir, aquí habla ya de un caudal mínimo. Establece un caudal mínimo, que es que cuando un local esté vacío, 1,5 litros segundo por local habitable en los periodos de no ocupación. Las dos condiciones anteriores, esto es muy importante, dado que nos da un método sencillo para justificar lo anterior. Nosotros podríamos hacer un método más complejo con detección de CO2 y un automatismo que nos permitiese ajustar los caudales de ventilación en función de la ocupación y en función de la concentración de CO2 que haya en cada local. Sí, podríamos hacerlo. Y podría cumplir perfectamente el código técnico. Y además, a lo mejor desde el punto de vista energético sería interesante, ajustando los ratios de ventilación a lo que realmente se necesita. De modo que sí podría hacerlo. Pero si no quiero complicarme técnicamente, dado que es una solución más compleja y más costosa, lo que siempre puedo hacer es acudir a un método tradicional, que es justificar unos caudales mínimos de ventilación. Dice, las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal constante. Hay que ver aquí. Veis que aparece el término ventilación de caudal constante, aparece
en letra cursiva, esto quiere decir que viene definido en el propio código técnico. Después vemos la definición. Y aquí nos establece una serie de caudales mínimos, que esto es para nosotros la base de cálculo, ¿vale? Tabla 2.1, caudales mínimos para ventilación de caudal constante. Fijaos que vuelve a hacer hincapié en el mismo término, ventilación de caudal constante en locales habitables. Y nos dice tipo de vivienda. Y establece dos diferencias, locales secos y locales húmedos. Entonces, aquí dice de 0 a 1 dormitorios, 2 dormitorios, 3 o más dormitorios y establece para cada uno de los locales un caudal de ventilación en litros segundo. No es por metro cuadrado, es por local. Dormitorio principal siempre 8 litros segundo, resto de dormitorios siempre 4 litros segundo y en el salón, sala de estar y comedor, ¿vale? Sala de estar y comedor, 6, 8 o 10 litros segundo. Vale, esto sería caudales por local. Y después tenemos caudales por locales húmedos. Mínimo en total 12, es decir, la suma de todos los caudales de todos los locales húmedos, 12, 24, 33 en función del número de dormitorios. Y mínimo por local, es decir, por cada uno de los locales húmedos, 6, 7 y 8. Nos tenemos que quedar con estos datos. En el ejemplo que vamos a resolver va a ser una vivienda de 3 o más dormitorios, entonces tendremos que quedarnos con los datos de la última fila. Bien, ahora hay una serie de aclaraciones que son interesantes. Dice, en los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso que resulte un caudal mayor. Vale, está claro. Cuando en el mismo local se den usos de local seco y húmedo, por ejemplo, en un estudio, pues un salón-cocina, cada local debe dotarse de su caudal correspondiente, pues entrada de aire por el salón, salida de aire por la cocina. Otros locales pertenecientes a viviendas con usos similares, sala de juegos, despachos. Esto es una duda que hay recurrentemente. Pues por ejemplo, si yo tengo un estudio, un despacho, una biblioteca, ¿vale? Además de que tengo una casa bastante grande, pues tendré que aplicarle el caudal de salón. Eso es lo que procede. En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse de un sistema que permita extraer los contaminantes que se produzcan durante su uso, de forma independiente de la ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si se dispone de un sistema de zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 litros segundo. Es decir, hace referencia a la campana extractora. De esto deducimos dos cosas. Primero, que en una cocina debemos dejar dos salidas de aire, una para la ventilación general, según la tabla 2.1, y que debe tener como mínimo 8 litros segundo en una vivienda de 4 dormitorios, y además una segunda salida de aire para la conexión de la campana extractora. Y la conexión de la campana extractora debe dimensionarse para 50 litros segundo. Es decir, no confundáis la ventilación ambiental, según la tabla 2.1, de la ventilación de la campana extractora. Hay que dejar dos canalizaciones que salgan de la cocina. Una para la ventilación ambiental, que puede estar, por ejemplo, encima de la puerta, y otra para la campana extractora, que estará sobre la zona de cocción. Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación debe aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente para eliminar contaminantes propios. En esto ya no nos vamos a meter. Bueno, pues nos habla de la ventilación de trasteros y todo eso, y eso habla más adelante, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en la vivienda. Aquí tenemos cómo tendríamos que ventilar los trasteros, cómo tendríamos que ventilar aparcamientos y garajes y cómo tendríamos que ventilar almacenes de residuos. Acordaos que esto es a efectos de HS3 en un aparcamiento, no nos vamos a meter aquí. Quizás a eso deberíamos dedicarle un curso completo, a la ventilación de garajes, formación de depósito de humos, protección contra incendios, desclasificación, dado que es un tema muy recurrente. Bueno, veo que ya habéis llegado, por el que hay gente en el chat, está Darío, está José Félix, buenos días, ¿qué tal? Entonces, el tema de los aparcamientos es un tema recurrente, bastante complicado, sujeto a muchas interpretaciones, entonces casi sería mejor dedicarle un curso específico. Si os interesa, me hacéis llegar un comentario. Bien, seguimos viendo las condiciones del sistema de ventilación aplicable exclusivamente. Dice, condiciones generales de los sistemas de ventilación, y debemos fijarnos siempre, no salirnos del apartado 3.1.1, que es el que hace referencia a las viviendas. ¿Vale? Ojo, ojo. Dice ahí, viviendas. Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica según las características. Híbrida quiere decir que podrá funcionar de manera natural cuando el tiro sea suficiente, tendrá que tener un sistema que mida eso, y mecánica, pues la típica ventilación con extracción. Y aquí, muy importante, el aire debe circular desde los locales, ojo, desde, y esto condiciona, por ejemplo, el cálculo de cargas térmicas, desde los locales secos a los húmedos. Para ello, los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de entrada de aberturas de admisión. Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción. Fijaos que vuelve a utilizar la letra cursiva para las aberturas, por tanto, tendremos una definición que leer ahí. Aberturas de extracción.
Las particiones situadas entre los locales de admisión y los locales de extracción deben disponer de aberturas de paso. Lo normal en las viviendas es que nosotros dejemos una holgura bajo la puerta, dado que la abertura de paso es de 70 centímetros cuadrados. Si tenemos una puerta de 70 centímetros de ancho, con que dejemos 1 centímetro cuadrado de holgura con respecto al suelo, ya tendremos una abertura de paso. Esta condición se establece para que no se produzca flujo de contaminantes de los locales más contaminados a los menos contaminados. Los locales con varios usos de los del punto anterior deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes. Es decir, si volvemos al ejemplo del salón-cocina, tendremos que tener una entrada de aire por el salón y una salida por la cocina. Como aberturas de admisión se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207 del 2017 en la posición de apertura de clase 1 o superior. No obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE 12207-2017 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de apertura. Vale, esto es un rollo macabeo que nos cuentan que tiene que estar certificado por el fabricante de la ventana. Es decir, no es necesario que yo haga taladros en las paredes exteriores ni que coloque rejillas en las fachadas, siempre y cuando tenga carpinterías que cuenten con estas aberturas de admisión, que no van a ser visibles, no necesariamente, ¿vale? Dado que puede certificar que la permeabilidad de la ventana garantiza para dejar entrar esta cantidad de aire. Bien, es importante que tengáis una ventana certificada por un fabricante en su conjunto y en ese sentido que él pueda acreditaros el cumplimiento de estas normas y que os indique qué caudal de aire. Me hace poquito en una obra del fabricante de las ventanas me mandó un informe muy completo donde me explicaba qué caudal entraba para una presión diferencial de tanto y que cumplía el HS3 y todo eso. Entonces, en esta fase se trata de recabar esa documentación y no complicarnos la vida. Cuando la ventilación sea híbrida, las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior. Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 metros, ¿vale? Cuando algún local con extracción esté compartimentado, debe disponerse de aberturas de paso entre los compartimentos. Esto es lógico, ¿no? Para que pueda pasar el aire. Ya no nos vamos a parar en ello. Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor de 200 milímetros y una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor de 100 milímetros. Es decir, no podemos ponerlas justo en las esquinitas. Esto teóricamente pues, es para facilitar el flujo de aire, ¿no? Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. Es decir, podemos tener una aspiración única. No obstante, están bastante de moda estos sistemas de Soler Palau, por ejemplo, o de Sodeca, que tienen varias bocas. De modo que ya tienes el plenum incorporado en el propio ventilador, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos que son bastante interesantes, ¿vale? Se entiende que, ¿vale? Entonces, aquí aparece lo que aparecen aquí en el exterior. Estas flechitas son aireadores procedentes del exterior, es decir, son aberturas de entrada. Lo que aparece aquí, representado como en las paredes, en realidad es la holgura en las puertas, son aberturas de paso. Entonces tenemos aberturas de entrada, aberturas de paso y después aquí tenemos dos bocas de extracción, una en la cocina y otra en el cuarto de baño. ¿Vale? Esta extracción podría ser colectiva, es decir, podría ser para todo el edificio igual. Ojo en ese caso, si hacemos extracciones colectivas, tener tramos individuales de al menos una planta y ojo con la transmisión de ruidos, que es problemática, ¿eh? Yo no aconsejo ventilaciones colectivas, salvo que tengamos muy afinado el tema de la transmisión de ruidos, dado que se podrían oír conversaciones. Pues lo típico, si yo tengo un núcleo de cocinas todas unas encima de otras y simplemente le pongo el conducto de extracción conectado con una T a un conducto general, por ahí me pueden pasar ruidos, ¿vale? Me pueden pasar ruidos de una cocina a la otra, se puede oír lo que hablan, pueden pasar olores, si el de abajo está ahí friendo chinchos, friendo... no sé cómo se llama en otras partes de España, friendo panchitos, pues le va a pasar el olor al de abajo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con ese detalle, ruido y olores. Entonces, yo recomiendo siempre que se pueda instalaciones individuales hasta la cubierta, cada uno con su ventilador. Yo, como lo estoy haciendo últimamente, es meter en uno de los baños un sistema de estos de ventilador con el plenum incorporado que tiene múltiples bocas de aspiración y llevo un conducto, que es un conducto, por ejemplo, Wolf tiene unos conductos flexibles de plástico que son lisos por dentro, que son muy interesantes. Llevas un conducto a cada punto donde tengas que hacer una extracción, ¿vale? Entonces, es una manera interesante de evitar ruidos y de evitar problemas de funcionamiento. Las cocinas, comedores, dormitorios y el estar deben disponer de sistema complementario de ventilación natural. Bueno, esto ya cuando se pide la licencia del edificio, las normas
del hábitat normalmente de la comunidad autónoma, y las normas de habitabilidad pues ya marca que tiene que haber huecos, y también los planes generales, por tanto esto a nosotros no nos interesa. Las cocinas deben disponer de un sistema adicional, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Entonces aquí habla del 312, almacenes de residuos, ya termina lo referido a las viviendas. Vamos a seguir adelante, a ver si hay alguna cuestión más. Esto no habla de las viviendas, está hablando de trasteros, ahora habla de aparcamientos, 314, siempre debemos fijarnos. 3.2, condiciones particulares de los elementos, y aquí nos va a hablar de cómo deben ser las bocas de ventilación. En esto ya no nos vamos a meter, ¿vale? Sí que nos deja que las aberturas de paso sean la holgura, eso lo vemos aquí en el punto 2, pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente en las hojas de la puerta y el suelo, por tanto es normativo lo que vamos a hacer. Y esto ya son condiciones técnicas que no tienen que ver con el cálculo de caudales. La ventilación híbrida puede ser interesante en determinados edificios, pero requiere un cálculo pormenorizado, ¿vale? Puede ser interesante en determinados edificios en altura, pero requiere un cálculo pormenorizado. Nosotros en una vivienda unifamiliar lo que vamos a hacer es ventilación forzada, ¿vale? Aberturas de ventilación, esto yo ya no lo voy a justificar, ya os lo dejo. Las aberturas de admisión, 4 veces el caudal que tiene que pasar por ellas. Las aberturas de extracción, 4 veces el caudal que tiene que pasar por ellas. Las aberturas de paso, 70 centímetros cuadrados o 8 veces el caudal de paso. Todos expresados en litros segundo. A mí no me gusta esta manera de poner las cosas. Se decía que con esto de que íbamos a ser europeos iban a pasar los reglamentos a ser prescriptivos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pero en realidad iban a pasar a ser prestacionales, pero en realidad siguen siendo prescriptivos, es decir, recetas de la abuela. Esto es un recetario. Bueno, lo ideal sería que hubiese dicho en las aberturas de admisión, extracción, se limita la velocidad a 2,5 metros segundo, y en las aberturas de paso a 4, o viceversa, ¿vale? Lo he dicho al revés. Eso hubiese sido más adecuado, ¿no? Pero bueno, esto ya es a gusto del que hizo esto, ¿vale? No nos vamos. Los conductos también tenemos aquí cómo dimensionarlos. Creo que el código técnico no hace referencia a que los conductos deban ser rígidos, y eso mucha gente lo aprovecha para hacer con conductos flexibles. Que sepáis que si el código técnico no lo prohíbe expresamente, el RITE se entiende que no es de aplicación, aunque el RITE sí lo prohíbe, porque estamos hablando de ventilación, y cuando tú vas al RITE, el RITE te dice que saltes el código técnico para hacer la ventilación en viviendas, no en el resto de los locales, ¿vale? En viviendas. Estamos hablando siempre de vivienda unifamiliar, que es lo que estamos resolviendo. Entonces ahí, bueno, pues ya lo dejo al criterio de cada uno, ahí no me voy a meter, ¿vale? Si se puede utilizar flexible o se debe utilizar rígido. Bien, conductos de extracción, aquí tenemos cómo calcularlos, aspiradores híbridos, aspiraciones mecánicos, vale. Y productos de la construcción, a esto ya no nos vamos a meter. Sí que vamos a ir a los anexos para que veáis todos los términos que han aparecido, ¿vale? Todos los términos que han aparecido en letra cursiva aparecen ahora aquí definidos. Abertura de admisión, abertura de ventilación que sirve para la admisión comunicando el local con el exterior directamente o a través de un conducto de admisión. Abertura de extracción, abertura de paso, abertura de ventilación, abertura mixta. Acumulado anual de CO2, si queremos hacer una ventilación por CO2, que en muchos casos puede ser interesante. Y después nos va explicando una serie de conceptos a mayores. Que sepáis simplemente que si cada vez que aparece un término en cursiva, eso quiere decir que está definido. Y aquí aparecen las notaciones, todas las abreviaturas que se utilizan. Fijaos que siempre estamos utilizando litros segundo para los caudales, cosa que debemos tener en cuenta. Vale, condiciones de diseño. Aquí aparece un apéndice que es novedoso, condiciones de diseño para la determinación del caudal de ventilación locales habitables de las viviendas. Aquí nos habla de cómo podemos afrontar un método de cálculo por CO2. Vale, bien, ya no nos metemos, vamos a irnos ya a nuestro ejemplo. Tenemos una vivienda unifamiliar con 3 plantas, ¿vale? Que tiene salón, cocina, recibidor. Esto es un cuarto técnico, entendemos que para la caldera. Aquí tenemos dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, dormitorio 3, un hueco. No le hacemos ni caso a esto, ¿vale? Esto es una terraza, un hueco. Y después tenemos dormitorio 4, estudio, distribuidor y baño. Vale, los pasillos y los distribuidores simplemente tienen que cortar con aberturas de paso, en ellos no tenemos que ventilar. Si hacemos recuento, tenemos 4 dormitorios, ¿no? Dormitorio 1, vamos a revisar aquí, planta baja, aquí no hay dormitorios, hay cocina, salón y recibidor. Planta primera, tenemos dormitorio 1, dormitorio 2 y dormitorio 3, 3 dormitorios. Planta segunda, dormitorio 4, estudio y distribuidor. Vale, entonces tenemos
como locales de entrada de aire, por los que va a entrar aire, los 4 dormitorios, el salón y el estudio. ¿Vale? Tenemos los 4 dormitorios, el salón y el estudio. Este distribuidor que aparece aquí ya es un señor distribuidor. Esto aquí normalmente se pondrá un despacho, porque aquí ya hay casi 20 metros cuadrados de distribuidor, así he visto a bote pronto. Entonces a lo mejor sí se podría pues darle zona de paso y tal, se le podría dar una entrada de aire, no pasaría nada, ¿eh? No pasaría nada por darle una entrada de aire, no pasaría nada. Podemos dársela o podemos no dársela, eso ya es a nuestro criterio. Yo no se la voy a dar por simplificar un poco el tema, pero podríamos. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tabla 2.1 y anotarnos los datos, ¿no? Entonces, he puesto el Excel antes de tiempo, me vuelvo aquí al código técnico y voy a anotar los datos que tengo en la tabla 2.1. Y entonces tengo aquí esta tabla. La voy a recortar para llevármela al Excel y que me sea más corto, más cómodo, perdón. Modo recortes, tacatá. Vamos a ello, creamos un nuevo recorte. Vale, ahí estamos, nuevo recorte, plus, y nos la pegamos por aquí en el Excel. Vale, tras. Muy bien, ahí la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la misma terminología, hacer un resumen de los locales que tenemos. Entonces voy a poner en primer lugar un resumen de locales secos. Y después voy a dejar un hueco. Yo suelo hacerlo en paralelo, pero por no complicarlo mucho, vamos a poner locales húmedos. Voy a darle un poquito de zoom. No ha sido gran cosa. Vamos a darle un poquito más. Ahí está, para que veáis un poquito mejor. Muy bien, entonces tenemos ya el zoom ahí. Entonces vamos a empezar a, si acaso, lo primero que vamos a poner es la planta para que nos quede mejor ordenado. Yo acostumbro a distinguir por planta, siempre que estoy haciendo resúmenes de locales. El hueco, la pieza, el local. Podemos llamarle local, dado que el código técnico está utilizando el término local. Y vamos a empezar a hacer un resumen. Entonces vamos a tener planta baja, planta primera y planta segunda. Vamos a meter aquí unas filas. Las he eliminado en vez de insertarlas. Ahí está. Vale, entonces vamos a empezar a copiar los locales. Voy a hacer un momento el Excel más pequeño para poder ver. Esto lo eliminamos. Y hacemos el código técnico un poquito más pequeño. Vale, ahí está. Entonces, tenemos planta baja. ¿Qué locales tenemos? Tenemos, de los que cuentan en locales secos, el salón. Solo el salón. Y de los que cuentan en locales húmedos, la cocina. Los tenemos anotados ya. Vamos a darle aquí un poquito de negrita. Estoy un poco espeso con el Excel. Para distinguirlo mejor. Y después lo ponemos bonito. Entonces, ahora subimos a la planta primera. ¿Qué tenemos en la planta primera? En la planta primera, locales secos, tenemos los dormitorios. Dormitorio 1, dormitorio 2 y dormitorio 3. Vale, entonces, planta primera, dormitorio. Vamos a ver si me coge el número. Vale, tenemos la planta primera definida. Si quisiésemos, podríamos poner sin ningún problema el distribuidor este que tenemos aquí tan grande. Si por ejemplo fuese una biblioteca, una librería, un despacho o una zona de paso, si le pusiésemos zona de paso y quisiésemos ventilarla, le pondríamos zona de paso y la ventilaríamos haciendo, como decía en la nota 3 de la tabla 2.1, dándole el caudal correspondiente a un salón. No habría ningún problema, eso no nos supondría ningún inconveniente. Y por último, en la planta segunda, locales secos, que debamos ventilar, pues tenemos el dormitorio 4 y tenemos el estudio. Estos son los locales secos. Siempre son locales secos aquellos locales vivideros, ¿vale? Locales como, por ejemplo, un despacho, una biblioteca, una sala de billar. A mí me gustaría tener una sala de billar en casa, en ese sentido, ¿vale? Bien, ahora vamos con los locales húmedos. Volvemos a hacer el mismo recorrido, primera, baja, primera y segunda.
Entonces volvemos a recorrer. Planta baja, cocina, ya la tenemos anotada. Esto es el cuarto de la caldera, entendemos que es un cuarto de servicio, que es una sala de calderas. Entonces no la vamos a meter. Ah, hay aquí un aseo, ¿vale? En el recibidor hay un aseo, ¿vale? Entonces me he dejado aquí un local. Bien, seguimos subiendo. En planta primera tenemos un baño. Y no tenemos ningún local húmedo más. Y en planta segunda me acabo de quedar, ya me acordaba de si le había dado a transmitir a través de Twitch y de YouTube, pero creo que sí. Sí, lo acabo de comprobar que sí. Vale, y en la planta segunda tenemos un baño. Ahí. Vale, tenemos establecida la diferencia entre locales secos y locales húmedos. Vamos a meter aquí un espacio. Y entonces ahora lo que tenemos que es introducir el caudal teórico. Yo le llamo teórico. Le podemos llamar caudal teórico, caudal HS3 o el que sea. ¿Vale? Entonces, siempre que en una tabla introduzcáis valores numéricos, las unidades en las que van esos valores. Siempre, obligatorio. ¿Vale? Obligatorio. Entonces, en cada uno de los locales le vamos a atribuir un caudal. Este caudal no va a ser el real que va a tener el local, sino va a ser el mínimo que marca el HS3. Entonces, si volvemos al HS3 aquí, tenemos la tabla 2.1 capturada por aquí, la vamos a poner el Excel grande. Teníamos aquí la tabla 2.1 capturada. En este caso, como tenemos 3 o más dormitorios, el caso que aplica es el último tipo de vivienda, 3 o más dormitorios. Entonces, los caudales teóricos mínimos que tenemos que... Podríamos también llamarle caudal mínimo, yo le caudal HS3, podríamos llamarle caudal mínimo, quizás sería lo más correcto. Serían para el dormitorio principal, que no sabemos cuál es, pero le vamos a asignar el dormitorio 1, 8 litros segundo. Para el resto de los dormitorios, 4. Para las salas de estar y comedores, estudios, bibliotecas, salas de billar, etcétera, 10. ¿Vale? Por tanto, en el salón y en el estudio, 10. Estos serían los locales que yo asigno a los locales secos. ¿Vale? Todo lo que sean dormitorios, el principal 8. Diego pregunta si nos sale el chat en Twitch. Le voy a comentar a Diego que no le voy a hacer caso. Entonces, que comente las dudas por Telegram. Voy a preguntarle si estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, muy bien. Porque tantos chats me disperso y al final no sé dónde mirar. Y además eso tengo que ver la posibilidad de desactivarlos o algo. Bien, seguimos. Caudales en locales húmedos. Pues lo mismo que antes. Ojo porque tenemos que comprobar que el mínimo total se cumpla. Entonces, mínimo por local, 6, 7 y 8, dependiendo del número de viviendas. En nuestro caso, como tenemos 3 o más dormitorios, es 8 para todos. 8 para la cocina, no confundir con la campana extractora, eso es otra cosa. 8 para la planta baja, 8 para la planta primera, para el baño de la planta primera, 8 para el baño de la planta segunda. Entonces, cocina, 8, aseo de la planta baja, 8, baño de la planta primera, 8, baño de la planta segunda, 8. Vale, entonces ahora lo que podemos hacer es sumarlos para ver qué totales tenemos. Total. Entonces, el total del caudal de entrada que tiene que entrar por los locales limpios, por los locales secos, es igual a 40 litros segundo. Y el total para el caudal de salida, el caudal por los locales húmedos, 32 litros segundo. Vale. Ahora debemos comprobar que el total por los caudales, por los cuartos húmedos, es mayor que el mínimo. No, no es mayor que el mínimo. 33. Vale, 33. Entonces tengo que empezar a tantear, a compensar. Y entonces yo lo que hago habitualmente es no tocar estas primeras columnas, sino que pongo una segunda
que le pongo caudal real, porque de esa manera me quedan como referencia los caudales del HS3. Entonces, en este caudal real, aquí de momento no voy a copiar los mismos, después los iré tocando para ir compensando si fuese necesario. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a copiar lo mismo, pero como me dice que para cumplir el HS3 tengo que extraer 33 litros segundo, lo que voy a hacer es a uno de ellos le voy a dar más. ¿Vale? Y entonces ahora el caudal de extracción por separado cumpliría el código técnico y el caudal de impulsión por separado cumpliría el código técnico. ¿Problema que tengo? Que no tengo compensados los caudales. Es decir, si yo diseñase una solución que cumpliese esto, lo que ocurriría sería que estaría sobrepresionando el interior de la vivienda porque estaría metiendo más caudal de impulsión que caudal de extracción. Cierto es que a mí en una ocasión una persona muy experimentada en la construcción de redes de conductos me dijo la premisa básica que cumplen las redes de conductos, que es diseña lo que quieras, que la red hará lo que le dé la gana. Vale, entonces, si nosotros no ponemos compuertas de ventilación o compuertas de caudal constante o reguladores de caudal, efectivamente la red va a hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Y esto va a ser, pues oye, un brindis al sol bastante bonito y va a demostrar que sabemos manejar Excel. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es compensar los caudales, es decir, ir tocando los caudales reales, ¿vale? Esto aquí le vamos a cambiar el encabezado, caudal real, ir tocando los caudales reales de modo que yo tenga el mismo total en la impulsión que en la extracción, el mismo total en los locales secos que en los locales húmedos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver, tengo que aumentar 7 litros segundo los locales húmedos para que me den lo mismo que los locales secos. Y aquí ya va a ir un poco en función de la solución que yo tenga. Como tengo 3 plantas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una ventilación común o voy a hacer una ventilación por planta. Eso es lo primero que me tengo que plantear. Si voy a utilizar un recuperador de calor, por ejemplo, en ese caso tendré conductos de impulsión en lugar de aberturas en las ventanas, que es una solución bastante interesante. Un día podríamos, por ejemplo, en Passive House es imprescindible, podríamos dedicarle un día un vídeo a eso, si os interesa. Si tengo... perdón, me he perdido el hilo. Vale. No, lo que quería decir es que hay que compensar los caudales. Tienen que darnos lo mismo en un lado que en el otro. ¿Vale? Tiene que darnos lo mismo en un lado que en el otro. Si tengo una ventilación común, ahora he retomado el hilo. Lo que tendré que hacer es ir equilibrando de modo inteligente. Por ejemplo, puedo hacer caudales parciales por planta. En la planta baja solo tengo 10 litros segundo de entrada y sin embargo aquí tengo mucha más salida. Entonces a lo mejor debería aumentar también la entrada para que compensase la salida. O no meterle ese litro segundo de más a la planta baja, sino metérselo al baño de la planta segunda donde tengo mucha más concentración. Entonces a lo mejor aquí me interesa hacer subtotales. Insertar, 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 y aquí lo mismo, insertar, insertar e insertar. Y entonces lo que podría hacer es total planta baja, total planta primera, total planta segunda, y hacer un fantástico sumar sí, en el que yo diga aquí igual a sumar punto sí, abro paréntesis, el rango que quiero ver el criterio, que es el primero. En la planta baja, pues aquí hay un truco, ¿eh? Si yo escribo aquí planta baja, me queda mucho más fácil. Vale, aquí el caudal sería el caudal real, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente. Sumar sí, en esta columna hay este valor, sumamos los valores de esta columna. Entonces aquí le voy a poner los F4 para que no me cambien. Aquí no le voy a poner F4 y aquí sí. Y entonces ahora aquí escribo baja, aquí escribo primera, y escribo segunda, y entonces me va a hacer la suma por plantas. Si tenéis interés en que os hable un día de la función sumar sí, pues me lo comentáis. Y estos son totales, le vamos a dar un fondo diferente para que nos quede diferenciado. Y ahora aquí hacemos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que como tenemos las
Tenemos el símbolo de dólar, tenemos que cambiar los rangos, entonces arrastramos este para aquí arriba. Y arrastramos este para aquí arriba. Y ahora en planta baja no me coge. Ah, porque me he dejado un rango fuera. Vale, pues está correcto. Me he dejado uno fuera. Arriba, así. Y así. Si os habéis perdido un poco en esto que he hecho, hay que practicar un poquito el Excel y ya está. Y entonces ahora tengo los caudales, los subtotales por planta. Voy a copiar aquí el formato y ya está. Y veo que por la planta baja entran 10 y salen 16. Por la planta primera y salen 8. Y por la planta segunda entran 14 y salen 8. Entonces, claro, aquí tengo un pequeño problema de desajustes, ¿no? Entonces, lo que puedo probar es ajustar, ¿vale? Puedo probar a ajustar aquí arriba para que entre más. Entonces podría, pues por ejemplo, perdón, para que salga más, podría en este baño extraer 16, en este baño extraer 14. No, 114 no. Y aquí no sé por qué no me coge la suma. Ah, porque lo he cambiado donde no es. Me cachis. He cambiado los totales. Entonces, en este baño tenemos planta primera. Aquí, planta primera. ¿Vale? Planta primera. Baños de la planta primera. ¿Qué tengo en la planta primera? Un solo baño. Pues en ese baño extraigo 16. ¿Qué tengo en la planta segunda? Un solo baño. En ese baño extraigo 14. Y ahora ya tengo los caudales compensados en la planta primera. ¿Vale? 16 y 14. 16 y 14. Problema. Planta segunda sigo teniendo los caudales sin compensar porque extraigo 8 y 8 y solo meto 10. Entonces lo que podría hacer es, por ejemplo, en el salón, en lugar de 10, meter 16. Y ahora se da el siguiente fenómeno, ¿vale? He ido tanteando de modo que en todas las plantas entran la misma cantidad de aire que sale y en todas las plantas se superan los mínimos marcados por el código técnico. Podría hacerlo de otra manera, ¿eh? Podría compensar la vivienda. No me obliga el código técnico a compensar planta por planta. Si yo tuviese un único sistema de extracción, podría compensar la vivienda, no compensar planta por planta. Es decir, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tiene menos lógica, ¿no? Nos provocaría, por ejemplo, corrientes de aire por el tiro de escalera. También os adelanto que si hacéis esta solución de compensar caudales en teoría, después os vais a los diámetros comerciales de los conductos y no utilizáis compuertas de regulación o no utilizáis reguladores de caudal constante, no habrá servido de nada esto porque el aire se va a distribuir de manera que la pérdida de carga en el sistema sea la mínima posible. Entonces nunca tendréis estos caudales exactos. Pero esto es el enfoque que hay que darle. Hay que compensar los caudales o bien planta a planta o bien en el total de la vivienda. No tendríamos por qué hacerlo planta a planta, ¿vale? Podríamos hacerlo en el total de la vivienda. Y lo que pasa es que yo entiendo que a lo mejor es más lógico hacerlo en el total de la vivienda, ¿eh? O sea, hacerlo planta a planta, perdón. Y ahora tendríamos que ir plasmando esto. Por ejemplo, si volvemos aquí y vamos... Quietos, que se ha quedado pillado. Aquí. Vamos a la planta baja. ¿Qué estamos diciendo de la planta baja? Que por el salón tienen que entrar 16 litros segundo para que los caudales estén compensados. Bueno, pues venimos aquí en la planta baja y practicamos aberturas en las ventanas de manera que entren 16 litros segundo. En total, 16 litros segundo. ¿Y qué estamos diciendo en la planta baja? Que entre el aseo, en el aseo y en la cocina, acordaos de no poner las aberturas muy cerca de las esquinas, ¿vale? Como marca el código técnico, tampoco las ponéis en el medio. En las cocinas, si tenemos falsos techos en zonas comunes, puede ser buena idea tenerlas encima de la puerta, ¿eh? Entonces, aquí en la cocina, 8 y en el aseo, 8. Y aquí tendríamos que tener unas aberturas de extracción que nos sacasen 8 litros segundo y aquí 8 litros segundo. Y en las puertas tendríamos que tener aberturas de paso que permitiesen pasar estos 16. Entonces, ¿qué es lo que haría el aire? El aire entraría por el salón, iría hacia la cocina, el aire entraría por el salón, iría hacia el aseo. Aquí también tendría que tener una abertura de paso. Y de esa manera toda la vivienda estaría ventilada. Estaríamos barriendo toda la vivienda, ¿vale? Planta segunda, ¿qué hemos hecho aquí? Pues tenemos los dormitorios donde le metemos 8 y 4, 4, ¿vale? Planta primera, perdón, 8, 4 y 4. Entonces, en los dormitorios tendríamos que hacer aberturas de entrada, de modo que entre por el dormitorio, por este, entre en 4 litros segundo.
por este entren 8. Este no es el principal, que es uno de los más pequeños, pero bueno, lo habéis entendido. Siempre es el principal, el más grande. Y por el 3 entren 8. Tendréis que hacer aberturas de paso en las puertas. Aquí, y aquí, y aquí. Y después en el baño tendréis que tener una extracción, como en la planta primera solo tenéis un baño. Este baño tendrá que llevarse esta suma, ¿vale? Que es estos 16 litros segundo. Entonces aquí en el baño pues tendréis que tener una abertura, que la vamos a pintar en colorado. Vale, y así hemos compensado la planta segunda. Y en la planta tercera, vale, bien. Mismo enfoque. Bueno, estoy diciendo segunda. Esta es la anterior a la primera, esta es la segunda. Planta segunda. Tenemos un solo dormitorio y tenemos el estudio. Entonces aquí tenemos el estudio. El estudio aparentemente no tiene ventanas. Bueno, pues no sé. Entonces no podemos ventilarlo. Yo no sé si esta división cumple el plan general de algún sitio, pero me da la impresión que un hueco cerrado tiene que tener ventanas, Entonces aquí en el estudio tendríamos que meter 10 litros segundo, de acuerdo con el código técnico. En este dormitorio que aparece el principal, bueno, le vamos a meter 4 porque hemos considerado que el principal es el 1, pero si el principal fuese este habría que meter aquí los 8, eso ya lo entendéis. Aquí abertura de paso, aquí abertura de paso, aquí abertura de paso, y en el baño una abertura de extracción de pues lo que toque para la planta segunda, que son 14 litros segundo. Bien, si tuviésemos un recuperador de calor, en lugar de tener simplemente extracción, sería idéntico, lo único que estas rejillas de entrada, estas aberturas exteriores, las azules, en lugar de estar en las ventanas, estarían en un falso techo o sobre las puertas, y a ellas llegaría con un conducto de impulsión de aire, pero el razonamiento que tendría que hacer es idénticamente el mismo. Pregunta Diego en Telegram si obligan a poner recuperador de calor en viviendas. No obligan a poner recuperador de calor en viviendas. El recuperador de calor es para caudales de más de 500 litros segundo, según el RITE, ¿vale? No, 500 litros segundo, sí. 1800 metros cúbicos hora, ¿no? Entonces, no obligan a poner recuperador de calor en viviendas. No obstante, el estándar Passive House se basa en conseguir una vivienda que tenga una demanda de frío y de calor tan limitada que con un sistema de ventilación eficiente, con caudales muy moderados y una recuperación de calor muy potente, sistemas de recuperadores de calor muy eficientes, consigues mantener la mayor parte de la carga térmica. La mayor parte, si no toda. Ahí se basa el tema de la arquitectura pasiva. Lo que pasa es que la arquitectura pasiva tiene muchos más componentes, ¿vale? Tiene el componente de cómo se orienta la vivienda en la parcela, tiene el componente de cómo se relacionan los huecos con el exterior, de dónde están los huecos, de si están expuestos al sol, pues tendrán que estar expuestos al sol de manera estacional. En invierno tenemos que favorecer la ganancia solar y en verano la vivienda tiene que tener una determinada compacidad para arrojarse sombra sobre sí misma cuando nos interese. La verdad que es un tema muy bonito, muy interesante. Tiene que tener un elevado aislamiento, debe tener la inercia térmica adecuada, es decir, la que corresponda al clima, para que si por ejemplo tenemos climas con excursión térmica diaria muy importante, que esa inercia nos ayude a llevar la entrada de calor a la vivienda a los periodos en los que la demanda de frío es nula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en el estándar Passive House encaja muy bien la recuperación de calor. Pero no nos obligan a poner recuperadores de calor en viviendas. Lo que pasa que puede ser interesante en determinados casos. Bien, tenemos un poco resuelto el tema de la ventilación. Decidme si tenéis dudas con esto y seguimos comentando. Vale. Bueno, ahora vamos, no tengo el cuadro de superficies de la vivienda, pero no pasa nada, se las asignamos un poco a ojo de buen cubero. Y vamos a seguir razonando un poco más, ¿vale? Seguir razonando un poco más. ¿Hasta aquí está todo más o menos claro? El tema de que hay que compensar los caudales y tiene que entrar por la admisión lo mismo que sale o algo parecido, ¿vale? No tiene que ser exactamente lo mismo y en la realidad no será exactamente lo mismo. Pero yo, desde el punto de vista del cálculo, entiendo que sea lo mismo, ¿vale? O diseño para que sea lo mismo. Bien, entonces tenemos aquí una serie de, pues al final tenemos un caudal de 46 litros segundo de entrada y un caudal de 46 litros segundo de salida. ¿Tengo yo obligación de tener más caudal? No. Yo tengo más caudal porque he hecho un pequeño truco para compensar en la planta baja
que había mucha extracción y poca admisión. Yo podría ceñirme a los 40, que es el mayor de los dos valores. Entre el mayor de los 40 y los 33 que tenía que tener en locales húmedos, porque fijaos que aquí tiene un doble valor, 8 por local húmedo y 33 en total. Entre los 40 que me dan los locales secos y los 33 que me dan los locales húmedos, compenso y reparto caudales de manera que sean 40 y 40. Con eso cumpliría el código técnico. Yo tengo 46 porque para que me quede un poco más bonito y más razonable, yo, por mi propio criterio, he cogido y he metido en el salón más aire del que debería para poder alimentar correctamente a la cocina y al aseo de la planta baja con el aire que necesitan para ventilar. Pero podría haberlo hecho de otra manera y no tendría por qué tenerlo de este modo, ¿vale? Podría haberlo hecho desequilibrado o que viniese el aire por la escalera o lo que fuese, ¿no? De la planta superior. Lo único que tengo que cumplir siempre es los mínimos, el mínimo por local, el mínimo total para el aire de extracción y compensar los dos, ¿vale? Bueno, vamos a poner ahora superficies en cada uno de estos locales. Vamos a superficiar la vivienda, ¿vale? Más o menos. Entonces, el salón le podemos poner 20 metros cuadrados, al dormitorio 1 le podemos poner 12, al dormitorio 2 le podemos poner 12, al dormitorio 3 le ponemos... Estoy poniendo útiles, ¿vale? 12, al estudio le podemos poner 16, ¿vale? Planta baja a la cocina le podemos poner 10, al aseo le podemos poner 3, que era pequeñito, a los baños le podemos poner 5 a cada uno, así en números redondos, ¿vale? Y después tenemos los huecos de paso. Vamos a ir sumando esto aquí. Vale, vamos a ver los pasos que tenemos. Pues en huecos de paso vamos a repasar aquí los planos. Nada, tenemos aquí este distribuidor que no lo hemos ventilado, que es bastante grande. Le vamos a dar 20 metros cuadrados en huecos de paso. Vale, entonces, superficie útil total. Ahora vais a ver por qué estoy haciendo esto. La superficie útil total la estimamos más o menos... No sé qué he hecho. Fórmula desbordada. Ah, madre de Dios. En la vida había visto eso, ¿eh? Es que no debí poner la fórmula, ¿eh? Pasos son los pasillos, los distribuidores, etc. Superficie útil total, 127 metros cuadrados. Bueno, tenemos una vivienda de 127 metros cuadrados. Podía haber puesto directamente, como son 4 dormitorios, 135. De superficie útil. Vale. ¿Por qué he hecho esto? Para ver qué ratio de ventilación me toca. Tengo que el caudal, el litro segundo, son 46 litros segundo, ¿vale? Bueno, podemos ponerlo aquí al caudal compensado. Si lo paso a metros cúbicos hora, multiplicando por 3,6, me da 165,6 metros cúbicos hora. Si yo ahora... Voy a hacer aquí un poco de hueco. Calculo la altura media de la vivienda, la altura interior, porque lo que quiero es el volumen útil. Y le pongo 2,60 metros. Calculo el volumen útil interior de la vivienda como la multiplicación de la superficie por la altura. Puedo relacionar el caudal con el volumen, de modo que puedo calcular cuántas veces por hora se va a renovar el aire dentro de la vivienda, el número de renovaciones. Entonces, esto sería, le llamo renovaciones, 1 partido por hora, y esto sería igual, si os fijáis en las unidades, si tengo el volumen en metros cúbicos y lo divido, si tengo el caudal en metros cúbicos hora y lo divido entre el volumen, me queda la hora abajo, ¿no? Entonces, sería igual al caudal dividido entre el volumen. Y me da 0,50. Esto es el número de renovaciones hora. ¿Por qué he hecho esto? Para ver cómo afronto el cálculo de cargas térmicas, ¿vale? Para ver cómo afronto el cálculo de cargas térmicas. Aquellos que estéis familiarizados con la certificación energética de edificios, sabréis que muchas veces vemos ahí esos ratios que nos pone 0,80 para locales terciarios y 0,67 para viviendas. Vale, 0,67 viene del código técnico anterior.
y es indicado, y no tanto, cuando estamos certificando. 0,80 es indicado cuando estamos certificando locales. Pero si nosotros tenemos el caudal cierto, como acabamos de hacer en esta vivienda, lo hemos calculado, a la hora de calcular cargas térmicas no tenemos por qué utilizar el 0,67, sino que podríamos utilizar 0,50 como valor medio, ¿vale? En este caso concreto. Esta pequeña cuenta que yo he hecho de calcular el volumen útil aproximado y a partir del volumen útil y del caudal de ventilación calcular las renovaciones horarias, se puede introducir en los programas de cálculo de cargas térmicas. Entonces, a la hora de calcular cargas térmicas en este edificio, en esta vivienda unifamiliar, tengo dos posibles enfoques, ¿vale? Y esto ya vosotros utilizáis el que os resulte más cómodo dependiendo del programa. Bien, lo que no puedo hacer nunca, jamás, si quiero hacer un cálculo más o menos afinado, y si tengo esto, es considerar los caudales de ventilación en los dos locales. ¿Por qué no puedo considerar los caudales de ventilación en los dos locales? Fijémonos en la planta baja. En la planta baja están entrando 16 litros segundo por el salón y están saliendo 8 litros segundo por la cocina y 8 litros segundo por el aseo. Vale, si nos vamos al planito de la planta baja, están entrando 16 litros segundo por el salón y están saliendo 8 litros segundo por la cocina y 8 litros segundo por el aseo. Los 8 litros segundo que salen por la cocina proceden de los 16 litros segundo que han entrado por el salón. Y los 8 litros segundo que salen por el aseo proceden de los 16 litros segundo que han entrado por el salón. De modo que, a la hora de atribuir cargas térmicas, yo lo que puedo hacer es repartir las cargas térmicas de estos 16 litros segundo entre salón, cocina y aseo, pero lo que nunca puedo hacer es considerarlas dos veces. Es decir, lo que no puedo hacer es, cuando yo esté cubriendo la ficha de cargas térmicas del salón, decir que entran 16 litros de segundo de aire exterior, cuando esté haciendo la ficha de cargas térmicas de la cocina, decir que entran 8 litros segundo de aire exterior, y cuando esté cubriendo la ficha de cargas térmicas del aseo, decir que entran 8 litros segundo de aire exterior, porque no es así. En la cocina entran 8 litros segundo de aire de transferencia, que ya viene parcialmente calefactado o climatizado y que parte de su carga térmica ha sido asumida por las unidades terminales del salón, y al aseo entran 8 litros segundo de aire de transferencia, cuyas cargas térmicas en parte o completamente han sido asumidas por las unidades terminales del salón. Entonces, sobre esto tenemos dos enfoques posibles. Primer enfoque, calcular volumen útil, obtener ratio de renovación hora y en la ficha de cálculo de cargas térmicas de cada uno de los locales, en lugar de poner caudales de ventilación, no considerar caudales de ventilación, no considerar caudales de infiltración, considerar renovaciones horarias. ¿Vale? Si consideramos renovaciones horarias, de esa manera, de modo medio, con respecto a toda la vivienda, estaremos repartiendo la carga térmica de ventilación entre todos los metros cuadrados. Esto tiene una ventaja, que es muy sencillo, es muy rápido de hacer. En este caso, lo que tendría que hacer es, en todas las fichas de cálculo de cargas térmicas de cada uno de los locales, decir que no ventilo, ¿vale? Decir que no ventilo, que tengo renovaciones horarias. Y decir que esas renovaciones horarias son iguales a 0,50, ¿vale? Es decir, no introducir un caudal de ventilación, introducir renovaciones horarias. No que no ventilo, sino que no hay caudal de ventilación. Que introduzco renovaciones horarias. Vale. Bien, eso tiene la ventaja de que es muy sencillo, como os decía antes. Pero tiene un inconveniente, que es que tiende a minusvalorar el tamaño de la unidad terminal del local por donde entra el aire y a sobrevalorar el tamaño de la unidad terminal del local por donde sale el aire. Porque estamos repartiendo a razón de metro cuadrado. Pero bueno, no funciona bien, ¿eh? No va a pasar nada. Es un enfoque completamente plausible. Si queréis curaros en salud, dejáis lo que os proponga el programa por defecto, que suelen ser 0,67 para las viviendas. Y sed conscientes de que dejando renovaciones hora a razón de 0,67 no tenéis que considerar el caudal de ventilación de acuerdo con el HS3, ¿vale? Porque ya lo estáis considerando en ese 0,67. Yo cuando hago proyectos de instalaciones térmicas actualmente no justifico infiltraciones. Digo que en un edificio nuevo, con los niveles de estanqueidad que maneja ahora el código técnico, las infiltraciones que se producen son despreciables, que eso a lo mejor es mucho decir, y que el caudal de ventilación es la única renovación de aire que se produce, que también a lo mejor es mucho decir, porque si hay presiones diferenciales importantes provocadas por el viento y las carpinterías pues no están bien colocadas
o la puerta exterior no tiene un burlete, o lo que sea, pues podemos tener infiltraciones interesantes, pero incluso infiltraciones por los huecos de los enchufes, que también se da, por las cámaras del edificio. Pero si está bien ejecutado, si no tenemos problemas de ejecución, no debería venirnos aire de manera incontrolada. Entonces, esta manera de las renovaciones hora es un enfoque muy sencillo, porque prácticamente todos los programas de cálculo de cargas térmicas permiten, o en modo tabulado o en modo de fichas, indicar que no vas a dar caudal, ¿vale? Indicar que no vas a dar caudal y poner renovaciones, ¿vale? Ese es el primer enfoque. ¿Y cuál es el segundo enfoque? Bueno, otro posible enfoque podría ser darle una parte del caudal a cada uno de los locales. Yo eso no lo aconsejo porque es un rollo, nos complica mucho la vida, pero a lo mejor lo que sí podríamos hacer es darle el caudal íntegramente al local por donde entra y despreciarlo en el local por donde sale. Esto a lo mejor es un poco, os puede parecer un poco transgresor porque nunca nos han enseñado a hacerlo así, pero en realidad sería una manera de hacerlo. Por ejemplo, en esta planta baja, ¿cómo enfoco la carga térmica de ventilación? Pues considero 16 litros segundo de aire exterior en el salón y que tengo que calefactarlos o climatizarlos o refrigerarlos íntegramente en el salón. Por tanto, el salón se comerá la carga térmica de 16 litros segundo por el calor específico del aire, por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Toda en el salón. La unidad terminal del salón tendrá que asumir la carga térmica de la ventilación. Y después, en la cocina y en el aseo, no considerar ninguna carga térmica por ventilación. La carga térmica por ventilación ya ha sido compensada íntegramente en el salón y el aire de transferencia que pasa del salón a la cocina y que pasa del salón al aseo ya está climatizado. También es una solución que, bueno, pues también es parcial, no es una solución total. Pero es que yo no tengo manera de saber en qué condiciones llega el aire mezclado, el aire de transferencia. Entiendo que ya llega atemperado. Por tanto, lo que no voy a hacer es considerar la carga térmica dos veces. No sé cómo lo veis. Estos son los dos enfoques que a mí sí me ocurren. A mí me parece más sencillo en edificios de viviendas el tema de las renovaciones, desde luego. Yo calculo, grosso modo, cuántas renovaciones tengo en cada una de las viviendas y aplico ese valor, ¿vale? Y si no queréis complicaros, dejéis 0,67. Pero no consideréis caudales, ¿vale? Si consideráis caudales, no los consideréis dos veces, ¿vale? Os repito, lo que sería un error garrafal sería considerar 16 litros segundo de aire exterior en el salón, 8 litros segundo de aire exterior en la cocina y 8 litros segundo de aire exterior en el aseo. Eso me parece que no es aceptable, que sería un error muy grande, estaríamos considerando el doble de aire exterior del que hay realmente. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros, espero que la duda haya quedado resuelta. Os recuerdo que en el área de descargas de la web tenéis bastantes documentos sobre calcular cargas térmicas estilo tradicional, no por métodos horarios. Os aconsejo que si estáis aprendiendo a calcular cargas térmicas, los estudiéis en detalle, ¿vale? Los estudiéis en detalle para entender los conceptos, pero que después os pongáis con aprender un programa de cálculo de cargas térmicas por método horario, el que queráis, ¿vale? El que queráis. Yo personalmente utilizo Tecton porque tengo la licencia completa para cálculo de instalaciones, pero se podría utilizar Cipeterm, LOTS, se podría utilizar el clima de ATCIR, que es gratuito. Si si prescribís Carrier habitualmente, podéis pedir que os dejen probar una licencia de HAP. HAP es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Está más bien orientado a frío, a climatización, pero es una pasada, es un programa completísimo, muy difícil de manejar. Es un estilo clima, pero mucho más completo. Permite un análisis muy detallado. ¿Qué pasa? Que no tiene traducido todos los PDFs. Y eso supone que cuando generas las memorias algunas te salen en inglés. Pero está completillo, ¿eh? Está completillo. Bueno, os dejo un minutillo, dado que siempre voy con como unos 30 segundos de delay, para que hagáis preguntas en el chat. Recordad que para acceder al chat tenéis que iniciar sesión e ir a la página ingenierosindustriales.com/directo. Y tenéis que también, o podéis también acceder al canal de Telegram escribiendo ingenierosindustriales.com/Telegram. Para acceder al canal de Telegram no tenéis que estar identificados, simplemente es una redirección que hace a la página de entrada de Telegram. De todos modos voy a intentar abrir Twitch y YouTube, a ver si veo el chat, para ver si hay algo por allí. El otro día no conseguí ver el chat de YouTube, no sé por qué. De hecho, no conseguí ni ver el directo de YouTube. Vale, en el chat de Twitch hay bastante ambiente.
Nos dicen los de Binras que escuchan un poco bajito, pero igual es cosa mía, a buenas horas. A buenas horas. Pues estamos bien. A ver, no, yo tengo buena señal. De hecho, si sube la ganancia, voy a saturar, ¿eh? Bueno, a lo mejor un poquito, ¿eh? A lo mejor un poquito. Vale. No sé si será la posición del micro, a lo mejor, pero casi saturo, ¿eh? Bien. Ana nos dice que nos ve bien. El estudio puede que tenga alguna ventana tipo Velux. Bueno, si tiene Velux ya está. Meter aberturas de ventilación por la cubierta es complicado, ¿eh? Con Passive House, nos dice JRPS, con Passive House el gran problema no es calentar, sino refrigerar, porque al tener tan pequeña la demanda, sí, el problema del Passive House normalmente son las demandas internas. ¿Vale? Las demandas internas en invierno nos favorecen, es decir, el calor que está irradiando el ordenador, que está irradiando la televisión, la ocupación de las personas, el calor que generamos al ducharnos, al cocinar, ese calor en invierno nos favorece. Pero en verano, si yo tengo una vivienda que es muy pesada, tiene una inercia térmica grande, que está muy bien aislada, pues es un problema. Nos dice Darío que el chat... que el chat... que el estudio sí que lleva un Velux. Vale, sí, correcto. Muy bien, pues nada, ¿alguna pregunta? Todo clarito, buen domingo. Y a los enamorados, felicidades. Ah, cierto, felicidades a los enamorados. Muy bien. Vale, Darío nos aclara que el estudio lleva un Velux. Pues nada, yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Recordad que si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer llegar a través del formulario de soporte en la web o directamente a través de mi correo o directamente a través del canal de Telegram. Sabéis que en el canal de Telegram hay un ambientillo muy guay. Ahora nos han entrado un montón de arquitectos, no sé por qué habrá sido, pero bueno, los hemos recibido con los brazos abiertos porque somos muy enrollados. Bien, pues nada, aprovecho para dar la bienvenida a la gente de Binras que se ha metido ahí en el canal de Telegram, a los que se han metido, ¿vale? Y esperar que hagamos cosas juntos muy chulas. Buen domingo a todos. Hasta luego. Me pregunta Darío dónde voy a colgar el directo. El directo lo voy a colgar en la zona. Me he despistado porque he visto el mensaje de arriba de Manuel sobre algo de que va a jugar a Among Us. Lo voy a colgar en la zona de masterclasses o videotutoriales. De todos modos, voy a avisar en el canal de Telegram de dónde va a estar colgado, ¿vale? Lo voy a colgar allí. Siempre lo que son directos así técnicos lo cuelgo en la zona de masterclasses, videotutoriales, y lo que son entrevistas en la zona del blog. Pero me quedan algunos por publicar, se me ha atrasado ahí un poco el rollo, porque no sé por qué motivo el portátil me está renderizando el vídeo muy súper lento. Debe haber alguna configuración que he cambiado sin darme cuenta y se tira 1000 años, pero en el de sobremesa no. A ver, bueno, pues eso, lo voy a colgar en la web, ¿eh? No te preocupes que te hago llegar el enlace. Dice ahí, a Bruno en Twitch cualquier día le conectan los youtubers influencers para que juegue a la Among Us y tal. Ah, bueno, pues sí, no te digo yo que no. De hecho, tengo el Among Us instalado en este ordenador, pero yo no lo he abierto nunca, ni sé cómo se inicia una partida. Eso lo dejo en manos de mis asesoras en videojuegos que andan por ahí escondidas en este momento.